Amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos a una lectura más, a un video más de esta serie de lectura del libro de los Hechos. Yo creo que este será el último porque ya nada más nos faltan 4 capítulos. En la lectura anterior terminamos el capítulo 23. Recordar un poquito que esta lectura del libro de los Hechos lo estamos haciendo con el énfasis de encontrar qué es la iglesia de Jesucristo, cómo es que funcionaba la iglesia de Jesucristo en el primer siglo. Y bueno, ese es el énfasis que le estamos dando, pero estamos aprendiendo muchas cosas simplemente a través de leer la palabra de Dios. Y bueno, antes de continuar, para los que no me conocen, mi nombre es Luis. Yo solo soy un discípulo de Cristo. No soy pastor, profeta, maestro, evangelista. No soy nada más que un discípulo de Cristo. Y pues el llamado que tengo ahora es a leer el libro de los Hechos. Entonces, recordando un poco lo último que leímos en la lectura del video anterior, en la lectura pasada, fue que habían aprehendido a Pablo porque, bueno, lo rescató, los romanos rescataron a Pablo de la furia de los judíos que querían acabar con su vida y lo llevaron preso de alguna manera, sí, lo llevaron preso para esperar un juicio en su contra porque él también tenía ciudadanía romana, entonces digamos, los gobernadores o sí, el gobierno romano, por decirlo de alguna manera, tenía que cuidar la vida de Pablo antes porque tenía que ser juzgado. Entonces, pero hubo algo ahí, hubo una confabulación que hicieron algunos judíos para acabar con la vida de Pablo, engañando al gobernador que lo tenía en custodia. Y eso lo escuchó el sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo, el cual se lo contó. Y luego Pablo le pidió a algunos soldados de romanos que por favor llevaran a su sobrino con este líder para que escuchara lo que había pasado. Entonces, este líder de alguna manera se lavó las manos, escuchó y dijo, ok, no lo voy a soltar, se lo voy a mandar a otra persona, a Félix, si no me equivoco. Se lo mandó a otra persona para que él viera qué hacer con él. Entonces llegó Pablo así a otra ciudad en donde permanecería, vamos a leer al final del capítulo 23, dice, y cuando el gobernador leyó la carta que le envió el otro gobernador y le hubo preguntado de qué provincia era a Pablo, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré, dijo, cuando vinieren también tus acusadores, y mandó que le guardasen en el pretorio de Herodes. Así que está Pablo guardado en el pretorio, de alguna manera preso, esperando a que lleguen los que lo acusan, los otros judíos, y llevar a cabo un juicio. Así que iniciamos la lectura del capítulo 24. Y 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con los ancianos y con un cierto orador llamado Tértulo, los cuales comparecieron delante del gobernador contra Pablo. Y cuando él fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como sea así que por causa tuya vivamos en grande paz, y habiéndose dado buenos reglamentos a esta nación por tu prudencia. Siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelente Félix. Aquí vemos cómo Tértulo aduló a Félix, el gobernador romano. No obstante, por no detenerte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este varón es pestilencia y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y jefe de la sediciosa secta de los nazarenos, el cual también intentó profanar al templo, al cual nosotros prendimos, o sea, a Pablo lo aprendieron, y le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Mas sobreviniendo el capitán Licias, con grande violencia le quitó de nuestras manos, mandando a acusadores que viniesen a ti, del cual tú mismo examinando podrás conocer de todas estas cosas de que le acusamos. Y asintieron también los judíos afirmando que estas cosas eran así. Entonces Pablo, habiéndole hecho señal el gobernador de que hablase, respondió, porque sé que ha muchos años que eres juez de esta nación, con mayor ánimo me defenderé. Que tú puedes entender que no ha más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni me hallaron en el templo disputando con alguno,
ni haciendo tumulto del pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni tampoco pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que conforme a aquel camino que llaman ellos herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto es hermoso. Esto es Pablo defendiéndose, ¿vale? Teniendo esperanza en Dios, como ellos mismos también la tienen, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y por esto yo procuro tener siempre la conciencia sin ofensa para con Dios y para con los hombres. Mas pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación y ofrendas, en las cuales me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, ciertos judíos de Asia, los cuales debían comparecer delante de ti y acusar si contra mí tenían algo, o si no, que estos mismos digan aquí, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo estuve de pie delante del concilio, sino que sea por esta sola voz que clamé estando de pie entre ellos, que de la resurrección de los muertos soy hoy juzgado por vosotros. Esta parte es la defensa que hizo Pablo cuando lo agarraron estos judíos y querían acabar con su vida de manera violenta. Vamos a recordar un poquito, hace uno o dos capítulos leíamos eso. Entre los judíos había como dos sectas, saduceos y fariseos. Los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí. Entonces hubo una disputa porque él dijo, me están juzgando porque yo creo en la resurrección de los muertos. Entonces entre estas dos sectas que estaban contra de Pablo, hubo una discusión entre ellos y eso de alguna manera salvó a Pablo porque se pusieron como en contra entre estas dos sectas. Entonces él aquí recuerda, sino que por esta sola vez que clamé estando de pie entre ellos, esta sola voz que clamé, que de la resurrección de los muertos soy hoy juzgado por vosotros. Y cuando Félix oyó estas cosas, teniendo conocimiento más perfecto de aquel camino, les puso dilación diciendo, cuando descendiere el capitán Lisias, acabaré de conocer de vuestro negocio. Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado y que fuese aliviado y que no vendase a ninguno de los suyos de servirle o venir a él. Y que no vedase a ninguno de los suyos de servirle o venir a él. Así que bueno, Félix, el gobernador, puso como en pausa el juicio hasta que viniera Lisias, el capitán, para escuchar su testimonio. Y algunos días después, cuando vino Félix con Drusila, su esposa, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él sobre la fe en Cristo. Y disputando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, por ahora vete, y cuando tuviere la oportunidad te llamaré. Vaya, así que Pablo le predicó el evangelio a Félix, que de alguna manera conocía de Dios porque como vemos aquí, Drusila, su esposa, era judía. Y yo creo que Félix de alguna manera creyó, ¿no? Yo creo que Félix era tierra fértil en la cual esta semilla que Pablo puso podría dar frutos. Vamos a seguir leyendo. Porque se espantó. Por ahora vete, y cuando tuviera oportunidad te llamaré. Esperaba también que de parte de Pablo le sería dado dinero, porque le soltase, por lo cual haciéndole venir muchas veces hablaba con él. Mas cumplidos 2 años, Félix tuvo por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. Festo, pues, entrado en la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén. Y comparecieron delante de él el sumo sacerdote y los principales de los judíos contra Pablo y le rogaban, pidiendo favor contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniéndole acechanzas para matarlo en el camino. Mas Festo respondió que Pablo estuviese guardado en Cesarea y que él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este varón, acúsenle. Lo que podemos leer aquí es que han pasado ya 2 años de que está Pablo preso aquí
y no ha habido ninguna prueba, ninguna acusación de ningún crimen. Y habiéndose detenido entre ellos más de 10 días, descendió a Cesarea, y el día siguiente, sentándose en el tribunal, mandó que Pablo fuese traído. El cual venido, le rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, alegando contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Contestando por sí mismo, él dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy de pie, donde debo ser juzgado. A los judíos no he hecho agravio alguno, como tú sabes muy bien, porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso de morir, mas si nada hay de las cosas que éstos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Y pasados ciertos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y cuando estuvieron allí muchos días, Festo declaró al rey la causa de Pablo, diciendo: hay cierto varón que ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual, cuando estuve en Jerusalén, comparecieron ante mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo juicio contra él. A los cuales respondí: no es costumbre de los romanos entregar a hombre alguno a la muerte, antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Así que habiendo ellos venido juntos acá, sin ninguna dilación, el día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre, del cual, cuando los acusadores se pusieron de pie, ningún crimen le opusieron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia superstición y de un cierto Jesús que había sido muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, le dije si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas cuando Pablo hubo apelado para ser reservado al juicio de Augusto, o sea César, mandé que fuese guardado hasta que yo le enviase a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo mismo también querría oír a ese hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Y el día siguiente, habiendo venido Agripa y Bernice con gran pompa, vamos, a ver, aquí quiero decir algo, pero me lo voy a guardar al final. Y el día siguiente, habiendo venido Agripa y Bernice con gran pompa, y habiendo entrado en el auditorio con los capitanes y los varones más principales de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, veis a este hombre, por el cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí también, gritando que no conviene que viva más. Mas hallando yo que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y apelando él mismo a Augusto, he determinado de enviarle, del cual no tengo cosa cierta que escriba a mi señor, por lo cual le he sacado ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de haber hecho examen, tenga que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los delitos de los cuales es acusado. O sea que los judíos le habían acusado de un montón de cosas, pero sin pruebas, y estos gobernadores romanos, en este caso Festo, evidentemente veían que no había nada de cual podían culpar a Pablo. Entonces Agripa, capítulo 26, entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a dar razón de sí, diciendo: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por feliz de que me haya hoy de defenderme delante de ti. Mayormente porque yo sé que tú entiendes de todas las costumbres y cuestiones también que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En verdad, pues, mi manera de vivir desde mi mocedad, la cual desde el principio fue entre mi nación en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales me conocieron que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión, he vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, estoy de pie siendo acusado en juicio. A la cual promesa, nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios continuamente de día y de noche, esperan que han de llegar, por la cual esperanza, rey Agripa, soy acusado de los judíos.
¿Por qué se ha de juzgar por cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Yo ciertamente había pensado conmigo mismo que debía de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido la autoridad de los principales de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí aún hasta en las ciudades extrañas. Y ocupado en esto, como iba yo a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, resplandecer alrededor de mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Antes, prediqué primeramente a los de Damasco, y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto es muy clave. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron de matarme. Pero habiendo yo obtenido ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Que el Cristo había de padecer, que había de ser el primero de la resurrección de entre los muertos, y que había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, estás de tanto leer y de tanto estudiar, estás loco, Pablo, porque Pablo era un docto en la ley, ¿vale? Mas él dijo: No estoy loco, excelente Festo, sino que hablo palabra de verdad y de templanza. Porque el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo con toda confianza, porque estoy persuadido que él no ignora nada de estas cosas, que esto no ha sido hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades que me haga cristiano. Uf, qué hermoso. Y Pablo dijo: Pluguiese a Dios que por poco y por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, salvo estas prisiones. Qué hermoso. Y cuando hubo dicho esto, se levantó el rey y el gobernador y Bernice y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros diciendo: Ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César? Y cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a ciertos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. A ver, aquí todos los que lo escucharon dijeron: no hay ninguna culpa en Pablo, ya podrías liberarlo en este momento. Pero como Pablo dijo que quería ser enjuiciado por César, pues lo mandaron. Así que embarcándose en una nave adramitena, partimos para navegar por las costas de Asia, estando con nosotros un tal Aristarco, macedonio de Tesalónica,
Y al día siguiente arribamos a Sidón. Y Julio, ¿quién era Julio? El encargado de llevar a Pablo, ¿vale? Aquí dice, un centurión. Y a ciertos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, un soldado romano. Y al día siguiente arribamos a Sidón. Y Julio, tratando a Pablo humanamente, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Y alzando velas de allí, navegamos bajo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Hay algo importante que no debemos de tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta algo. Los que querían acabar con Pablo eran los judíos, no los romanos. Los romanos, incluso ya hechos los juicios, sabían que Pablo no tenía culpa de nada y que él podía estar libre. Los que querían acabar con la vida de Pablo eran los judíos, ¿vale? Y alzando velas de allí, navegamos bajo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Esto lo digo porque Julio, el centurión, estaba tratando bien a Pablo, porque él no tenía nada contra de Pablo. Y cuando hubimos navegado el mar que está junto a Cilicia y Panfilia, vinimos a Mira, que es ciudad de Licia. Y allí halló el centurión una nave de Alejandría, que navegaba a Italia, y púsonos en ella. Y navegando muchos días despacio y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no dejándonos el viento, navegamos bajo Creta junto a Salmón. Y costeándola apenas, vinimos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que con perjuicio y mucho daño no solo del cargamento y de la nave, mas aún de nuestras vidas, habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía más al piloto y al dueño que a lo que Pablo decía. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, los más acordaron de pasar aún de allí, por ver si de algún modo pudiesen arribar a Fenice, a invernar allí, que es un puerto de Creta, que mira al sudoeste y al noroeste. Y soplando blandamente el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas iban costeando la Creta. Mas no mucho después se levantó contra la nave un viento tempestuoso que se llama Euroclidón. Interesante concepto. Y siendo arrebatada la nave que no podía resistir al viento, la dejamos y éramos llevados. Y corriendo a sotavento de cierta pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el esquife, el cual levantado usaban de remedios ciñendo la nave y teniendo temor que no diesen en la Sirte, abajadas las velas, eran así llevados. Entiendo que empezaron a naufragar. Y nosotros, siendo atormentados de una vehemente tempestad, el siguiente día alijaron la nave. Y al tercer día nosotros con nuestras propias manos echamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, o sea, una tremenda tormenta, y viniendo una tempestad no pequeña sobre nosotros, ya era perdida toda la esperanza de salvarnos. Y habiendo estado mucho tiempo sin comer, Pablo se puso en medio de ellos y dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído a mí y no haber partido de Creta para recibir este daño y pérdida. Mas ahora os exhorto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida de vida habrá entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche estuvo de pie conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no tengas temor, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí, Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha sido dicho. Mas es menester que seamos echados en cierta isla. Pero cuando hubo llegado la 14ª noche, y siendo llevados de un lado para otro en el Adriático, los marineros, cerca de la medianoche, sospechaban que estaban cerca de alguna tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas de la popa y deseaban que se hiciese de día. Mas procurando los marineros de huirse de la nave, echando el esquife al mar, con parecer como que querían largas las anclas de proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros.
Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejáronle caer. Y como se comenzó a hacer de día, o sea, creían en Pablo. El centurión y los soldados creían en las palabras de Pablo. Y como se comenzó a hacer de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no tomando nada. Por tanto os ruego que comáis, porque esto es para vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros caerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Y éramos todas las almas en la nave 276. Y saciados de comida, aliviaban la nave, echando el trigo al mar. Y cuando se hizo de día, no conocían la tierra, mas veían cierta ensenada que tenía playa, en la cual acordaban de echar, si pudiesen, la nave. Y alzando las anclas, se dejaron al mar, largando también las ataduras de los timones y alzada la vela mayor al viento, íbanse a la playa. Mas dando en un lugar de 2 mares, encallaron la nave, y la proa hincada estaba sin moverse, mas la popa se abría con la fuerza de las olas. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen a los presos, porque ninguno se fugase nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, unos en tablas y otros en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron a tierra. Tal como lo había dicho Pablo, que le dijo Dios, ¿no? Capítulo 28. Y cuando ellos hubieron escapado, entonces supieron que la isla se llamaba Melita, y los bárbaros nos trataban con no poca amabilidad, porque ellos encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la presente lluvia y a causa del frío. Entonces, habiendo Pablo allegado algunos sarmientos y puéstolos en fuego, una víbora huyendo del calor le acometió a la mano. Y cuando los bárbaros vieron la bestia venenosa colgando de su mano, decían los unos a los otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, aunque escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Mas él, sacudiendo la bestia en el fuego, ningún mal padeció. Sin embargo, ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o de caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados de parecer, decían que era un dios. Otra vez se confirma: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes y no les harán daño. Algo así dice. Pero bueno, básicamente dice que se cumplió ahí una de las señales de los que siguen, una de las señales que siguen a los que creen. Una serpiente venenosa le mordió, todos lo vieron y todos esperaban que muriera y no murió, y por eso creyeron que era un dios estos bárbaros que estaban en esta isla. Era una señal. En aquellos lugares había unas heredades del hombre principal de la isla llamado Publio, el cual nos recibió y nos hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, al cual Pablo entró, y después de haber orado le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y fueron sanados, los cuales también nos honraron con muchas honras cuando partimos. Nos cargaron de las cosas necesarias. Y después de 3 meses navegamos en una nave de Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y venidos a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de donde costeando al derredor vinimos a Regio, y un día después soplaba el viento del sur, y vinimos el segundo día a Puteolos, donde hallando hermanos nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, y así vinimos hacia Roma. Y de allí, cuando oyeron de nosotros, nos salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, a los cuales, como Pablo vio dando gracias a Dios, cobró ánimo. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de la guardia, mas a Pablo fue permitido de estar por sí con un soldado que le guardase. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó los principales de los judíos, a los cuales cuando estuvieron juntos les dijo: Varones y hermanos, aunque yo nada he hecho contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas contradiciendo a los judíos fui forzado de apelar a César.
no como que tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado con esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas en cuanto a ti de Judea, ni viniendo alguno de los hermanos nos ha noticiado ni hablado algún mal de ti. Mas queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Se refiere al cristianismo. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a su alojamiento, a los cuales exponía y testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles las cosas concernientes a Jesús, así por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, después de haber dicho Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Eso es algo que dijo Isaías. Bueno, el profeta Isaías escribió eso por el Espíritu Santo. Séaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y que ellos la oirán. Amén. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. Y Pablo quedó 2 años enteros en su propia casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo, con toda confianza, sin que ninguno se lo estorbase. Y así acaba el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una clave interesante es que no acaba con amén. De alguna manera hay una cierta creencia que no es necesariamente bíblica, permítanmelo decirlo así, pero que tiene algún sentido de creer que el libro de los Hechos no ha terminado. No ha terminado el libro de los Hechos. Al día de hoy seguimos los cristianos, como Pablo, que era cristiano, seguimos predicando el Evangelio, enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo, con toda confianza, y gloria a Dios sin que ninguno nos lo estorbe. Así que bueno, pues me pareció increíble. Algo que me quería reservar al final, que después lo leímos, era que era evidente que todos los romanos, los principales y los altos mandos romanos, querían escuchar a Pablo, porque Pablo decía cosas que les parecían muy increíbles. Y ese es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios. El Evangelio de Jesucristo es increíble, pero es verdadero, es hermoso. Y bueno, yo creo que ha sido una gran bendición esta lectura del libro de los Hechos. Te agradezco por el tiempo que has dedicado a escucharlo aquí acompañándome, pero pues más le agradezco a Dios que haya logrado y haya hecho una realidad esta lectura contigo y conmigo, y podamos escuchar cada vez más su palabra y acercarnos cada vez más a Él, conocerlo verdaderamente y entregarnos a Él. Gracias, hermano, hermana, que Dios te bendiga, amigo, amiga, no sé qué estás esperando. Y pues por ahora terminamos con el libro de los Hechos, pero seguirá, yo creo que quiero leer el siguiente, el libro de Hebreos, antes que Romanos, pero bueno, eso será para la siguiente serie de lectura. Hasta aquí dejamos la lectura del libro de los Hechos. Espero que estés muy bien y hasta la próxima.